con las notas del propedéutico que yo tomé en control, que es de análisis real. Análisis real básicamente es la parte de cálculo, pero un poquito más fino con demostraciones, ¿sale? Aquí les voy a pasar estas notas, vienen todo sobre números reales, límites, funciones, sucesiones. Y a lo que vamos a trabajar nosotros es esto, la parte 5 que son las derivadas de una función, ¿sale? Y la parte 6 para terminar con las integrales de Riemann. Ok, entonces esas notas al rato se las subo para que ustedes las tengan ahí a la mano. Y vamos a empezar. Les quería dar la clase con otro libro, pero creo que esto está no viene con demostraciones, entonces siento que está muy sencillo, ¿sale? Vamos a ver esto para que sea un poquito más interesante. Si no, los voy a aburrir. A ver, ¿cuántos somos? 29. Ok. Bueno, vamos a empezar con la definición, ¿sale? A ver, déjenlo algo más grande. Me tomo mis chochos. Conexión inestable. Bueno, entonces apago mi cámara ya. Ok. Bueno. Lápiz, lápiz. Aquí está. Vamos a empezar con las definiciones, que es lo que nos interesa. La que viene aquí. A ver si es cierto. Vamos a empezar a hacerlo, pero ya de una manera formal. ¿Qué es lo que me dice aquí? Sean f. F es una función que toma elementos en A, es un subconjunto de los reales. ¿Y a dónde me va a llevar? A los reales, ¿sale? A es un elemento, A minúsculo es un elemento de A, ¿sale? Vamos a decir que f es derivable o diferenciable en A si el límite, este límite que es f de A más h menos f de A sobre h, existe, ¿sale? O sea que para que yo pueda decir que una función es derivable, tengo a fuerzas que comprobar que ese límite existe, ¿vale? ¿Cuál es el problema fundamental de esto? ¿De dónde salió todo esto? Básicamente de querer estudiar ¿qué? El problema de la recta tangente y también de encontrar las velocidades instantáneas, ¿ok? Bueno, después de que ya hacemos esto y sabemos que existe, y en este caso el límite se llama derivada o diferencial, ¿sale? Entonces, a todo esto que tenemos aquí, que es el límite, le vamos a llamar derivada o diferencial de f en A, y la vamos a denotar con una apóstrofe que es f' de A, ¿sale? Estas son las notaciones que podemos encontrar. Está la de Leibniz, la de Newton, todas ellas son equivalentes, ¿vale? La que quieran ocupar es lo mismo, entonces ahí se los dejo como nota, ¿no? Pueden ocupar la que ustedes quieran. Bueno, también les digo comentar de esto. Si quieren un libro más sencillo o con ejemplos así prácticos, les puedo pasar este, que es más bien el link para que lo descarguen, que es de los autores de Larson y de Edwards, de cálculo, ¿sale? Este libro está bonito porque tiene como ejemplos interactivos que voy a ocupar ahorita para que se entienda lo de la derivada, ¿ok? De hecho, aquí está. Bueno, entonces decíamos que la derivada básicamente, ¿qué es? Si tenemos esto, no sé si se acuerden, que me pasé un rato sacando lo que era la ecuación de la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí o no? Esa era la ecuación de la pendiente. ¿Le notan alguna similitud con esta? ¿Hay alguna similitud o no? Sí. Sí, de hecho, esta F2 sería Y2, esta F de A sería Y1, y esta H sería la diferencia entre las bases, ¿sale? Entonces, podemos hacer la interpretación geométrica de la derivada como una recta pendiente que es tangente a un punto. Si se confunden con todo eso de recta pendiente, que no sé qué sea tangente, entonces nada más apréndenselo como una recta pendiente, ¿sale? ¿De qué se trata esto?
Pues básicamente, otra vez ya se bloqueó. A ver, déjenme lo bajo otra vez. Denme chance. Abrir, aceptar. Ok. Ok, básicamente entonces lo que queremos encontrar es un punto tangente a este. No sé si se vea bien aquí. Encontré estas animaciones, estas son del libro de Larson. Y ustedes pueden ir moviendo la tangente o la derivada. No sé si se entienda más fácil así, con la animación, o con este dibujo que está aquí. ¿Cómo lo entienden más? ¿Con este dibujo o con la animación? ¿Con la animación? Ah, bueno, entonces para robármelas y ya ocuparlas. ¿Sale? Eso es lo que queremos encontrar cuando estamos derivando. Esa línea verde que se está moviendo es lo que yo quiero encontrar. ¿Cuál es la inclinación? No sé si se dan cuenta que aquí les da el valor numérico, ¿no? De la derivada. ¿Cuál es la función que estoy evaluando? X cúbica menos 2x, ¿sale? Esa es la que estoy poniendo ahorita. ¿Qué más? Si yo saco su derivada, esto ya lo sabemos hacer. ¿Cuál sería su derivada? Serían 2x cuadrada menos 2, ¿sí o no? Si yo me quisiera acercar en el 0, más o menos por ahí, ya me pasé, ¿verdad? Ahí, más o menos. Si yo quisiera saber cuánto vale la derivada de esta función en el punto 0, yo obtendría que esto vale 1. Menos 1.99. ¿Qué significa eso? Más bueno, menos 2, ¿no? Ya redondeando. Por ahí me pasé. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que también vimos que la derivada era una razón que era ¿qué? El incremento sobre ¿qué es? Lo que se alza sobre lo que avanza, ¿no? En este caso tendría que vale menos 2. ¿Qué me va a decir esto? Que por cada unidad que yo avance en X, esto se va o va a decrecer 2 unidades. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? Sí. Sí. Bueno, eso es lo que significa, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos esto. CF de X igual. Bueno, cuando aplicamos esta regla, la que tengo aquí, ¿se acuerdan del método de los 4 pasos para obtener la derivada? Sí. ¿Qué tenían que hacer? ¿Mande? El primer paso es desarrollar, digamos, la función, la primera función, ¿no? Esta. Ujú. Muy bien, sería esta, ¿sí o no? El primer Sí. paso es evaluar esto. El segundo, evaluar esto. Una vez que lo evaluaron, ¿qué van a hacer? Sacar la resta, ¿sí o no? Ujú. Ujú. Sacan la resta y el segundo paso es dividir entre h. Ya que dividieron, tienen que aplicar el límite, ¿sí o no? Sí. Así es como obtenemos las derivadas de todas las funciones. Ok. Bueno, entonces si yo quiero sacar la derivada de una función f de x que es igual con c, que es una constante, me dice que va a ser igual con 0, ¿sale? Voy a ver si lo puedo hacer con esta animación. ¿Se puede o no se puede? Déjenme checar. La b vale 0. La a tendría que valer 0. Ah, no me deja. 0.1. La c también tendría que valer 0. Y ahí está. Una maldita cosa. Creo que aquí no me deja. Necesito que esto valga 0, pero no latino. Rayos. Bueno, no importa. Ok, si no se puede con ese, lo hacemos con este. Es lo de menos. Es plot. Bueno, plots.
Ok. Sale, entonces, si yo quisiera derivar una función, por ejemplo, esta que es una constante y vale 1, aquí nos tendremos que fijar si hay algún cambio. Gráficamente, por eso les pongo el dibujito, para que lo chequen, ¿no? ¿Qué pasa con esta función cuando es constante? Pues es una línea horizontal. Aquí, si ya sabemos o la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente o el cambio, si se están de acuerdo que en este punto, bueno, más bien en todos los puntos no hay ningún cambio de altura, es constante, ¿sí o no? Entonces, por eso, ay, ¿dónde está? Por eso, cuando nosotros derivemos una función constante, nos va a decir que vale 0, ¿no? ¿Qué significa ese 0? Que no hay cambios. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a evaluar? Tengo que evaluar la función en qué, en algún punto que a mí me interese. En f de a, ¿sale? Puede ser x el que quiera, no importa. ¿Cómo lo evalúo? Aquí la función es c. F de a más h sería c, ¿sí o no? Déjenme, se los dibujo aquí. Voy a robar este dibujo. Ya sé. Déjenme ponerles aquí una ecuación. Y es igual con 1. Para que se entienda. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es escoger un punto A. Digamos, aquí. Ay, lo pinto. Aquí. Este punto sería A. Y luego tengo que escoger un punto más adelantito, que sería este. A más H, ¿sí o no? Entonces, ¿están de acuerdo que a este punto A le corresponde esta altura? Y a este punto A más H le corresponde esta altura. Que este le vamos a denominar C, ¿sí o no? Entonces, si yo evalúo aquí a la función en este punto, que es A más H, va a valer C, ¿sí o no? Si yo le evalúo en A, ¿cuánto vale? También vale C. C menos C, ¿cuánto les va a quedar? 0 entre H, ¿sí o no? Y esto es igual con 0. Esta es la demostración más sencilla de esto del método de los 4 pasos de una función constante. No sé si con la gráfica ahí se entiende o tienen alguna duda de esto. Entonces voy a empezar con cosas sencillas y ahorita ya se va a ir poniendo un poquito más feo, ¿sale? Ok, vamos a checar esta. Dice que hay que ver que f de x, bueno, que hay que comprobar la derivada de f de x. Esto sabemos cuánto vale. La derivada respecto de x es igual con 1. ¿Cómo podemos ver esto? ¿O cómo lo comprobamos? ¿Están de acuerdo que la función evaluada en a más h es a más h? ¿Sí o no? ¿Qué es esto? Sí. Nada más sustituyo el argumento, ¿no? Y la función evaluada en a, pues es a. Cuando hago la resta, ¿qué me va a quedar? H sobre h, ¿qué es esto? Y h sobre h es 1. Aquí creo que le faltaría un paso que sería el límite, cuando h tiende a 0, de 1. Y por las leyes de los límites sabemos que el límite de un valor constante va a ser la constante. ¿Sale? Eso entonces sería la forma de demostrarlo con la regla de los 4 pasos. Ok. Luego, ¿qué otra función nos interesa? Ahorita vamos a hacerlo poco a poquito para que vean, ¿no? La derivada de una función cuadrática. Entonces vuelvo a aplicar la definición f de a más h menos f de a sobre h. Entonces, si yo sustituyo en la función, me quedaría a más h al cuadrado, que es x cuadrada, menos a cuadrada. Desarrollo el binomio, que me va a quedar a cuadrada más 2h más h cuadrada, ¿sí o no? Luego, ¿qué más? Le tengo que restar a cuadrada. Esta a cuadrada positiva con esta a cuadrada negativa se van. Y solamente me va a quedar vivo ¿quién?
Lo voy a escribir aquí abajito, ¿no? 2AH más H cuadrada sobre H. Cuando hacemos la división de esto, ¿están de acuerdo que les queda 2A más H? ¿Sí o no? Y entonces, cuando evalúan el límite, cuando H tiende a 0, solamente les va a quedar vivo 2A. ¿Sale? Con esto, bueno, ustedes ya pueden ver cómo es esta onda de el método de los 4 pasos para encontrar las derivadas. Eso se supone que ya lo vieron, ¿sí o no? ¿Sí lo vieron o no? Sí. Bueno, entonces nada más es un recordatorio rápido. ¿Qué más? ¿Cuál es una función interesante? Esta. Cuando tenemos una función de este tipo, como función f de x igual al valor absoluto de x, si yo quisiera aplicar el límite, pues tengo que considerar dos casos, ¿sí o no? El primero es, o lo que yo quiero ver es qué pasa cuando h tiende a 0. Entonces aquí me dice que la función en 0 más h menos f de 0, o sea, el punto de interés es el punto 0. Me va a quedar lo siguiente, sería el valor absoluto de h. Y acuérdense que el valor absoluto se divide en dos partes, ¿sí o no? Que sería la parte negativa y la parte positiva. ¿Qué es esto, no? H sobre h me da 1 y menos h sobre h me da menos 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la pendiente de una parte es igual con 1 y la pendiente del otro lado es igual con menos 1. Cuando las pendientes, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, difieren del valor, entonces yo puedo decir que ¿qué? Que el límite central no existe, ¿sale? ¿Sí se acuerdan de eso? Que el límite por la izquierda, por la derecha, tienen que ser iguales para que el límite central exista. Ahora, Sí. esto, ¿qué me dice? Déjenme ponerles el ejemplito. Aquí. Aquí se ve muy gacho. No. Es este mejor. Esto ya es una función que involucra el valor absoluto. Y estas son sus gráficas. ¿Qué va a pasar? Que cuando ustedes tengan un piquito aquí, no sé, déjenme luego más grande. Por ahora. Aquí está. Creo que ahí se ve mejor. Cuando tengan o la función acabe en un pico, esta función es continua, ¿sí o no? Esto no hay como que duda, porque no hay, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Discontinuidades, ¿no? O puntos vacíos. Si se dan cuenta, los únicos puntos donde no va a existir la derivada es aquí y aquí. Si nos damos cuenta, aquí la derivada iría hacia abajo y aquí iría hacia arriba. Entonces, como ahí el detalle es que se fijen en cómo es el signo de la derivada, ¿vale? Déjenme ver si... Ok. Vamos a checar, por ejemplo, Como ya que vimos el método de los 4 pasos, ustedes me podrían decir cuál es la derivada de esta función que es menos t cuadrada más 2t más 3, más 3. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Menos 2t más 2. Ujú. Ahora, esta grafiquita roja es la función original, que es menos t cuadrada más 2t más 3. Y esta función, la azul, es el valor que va a tomar la derivada en cada uno de estos puntos. ¿Sale? Creo que se ve mejor con este. Ok, sí. Vamos a checarlo con este ejemplito. Ahí está. 1.3, 1. Si les pongo, por ejemplo, esta función, que es ¿qué? X cúbica más 1. Su derivada, ¿están de acuerdo que sería quién? X cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí o no? La derivada de X cúbica más 1, su derivada es X cuadrada. Entonces, si yo quisiera ver cuánto vale la derivada en, por ejemplo, en 0, ¿cuánto va a valer? Según la grafiquita que está aquí. ¿Cuánto valdría su derivada? 0. 0. Y de hecho, aquí, si se acuerdan de sus clases de límites, bueno, más bien de máximos y mínimos,
¿Me podrían decir qué pasa con ese punto? ¿Esto es un mínimo, un máximo? ¿O no me pueden decir nada de ese punto? Es punto de inflexión, ¿no, profe? Exacto, es un punto, sí, ya no, ahí es como que va para arriba y va para abajo, ¿no? Es un punto de inflexión. Y si yo quisiera, por ejemplo, saber el valor de la derivada en punto 5, imagínense que latino, punto, ahí está, ¿no? Más o menos. Ok, el valor de la derivada en punto 5027, ¿cuánto valdría? Punto 75. Y más o menos se parece a lo que ya vimos, ¿no? Déjenme ver si hay algún punto donde... Es la pendiente de la recta tangente, ¿no, profe? Sí, aquí está, mira. A ver qué. Por ejemplo, en el puntos, cuando yo lo evalúo en x igual a 0.58, dice que la pendiente va a valer 1. Y no sé si se den cuenta que esto ya es... Aquí se ve, ¿no? Es más claro, ¿no? Casi forma un ángulo de 45, ¿sí o no? Y si me voy alejando, por ejemplo, a 1, aquí me dice que la derivada va a valer 3, ¿no? O sea que por cada unidad que yo avanzo, se eleva 3. Y la inclinación de la derivada va cambiando, ¿sí o no? ¿Ya vieron? Ahora, de estas funciones, ¿se acuerdan que dijimos que eran crecientes, no? Y si se dan cuenta, cada vez que yo voy aumentando el valor de x, el valor de la derivada, ¿cómo es? Positivo, ¿no? Hasta que llega a este punto silla, que es 0. Pero si me vuelvo a mover en x, el valor de la derivada va aumentando. Están chidos estos dibujitos, ¿no? Sí, está bueno. Ok, bueno. Ya con ese. Ok, esto ya está. Espérenme, me falta uno. ¿Dónde está? Aquí está. Déjenme luego más pequeño. Aquí está. Ya. Por ejemplo, para esta función que es 3 menos el valor absoluto de x. ¿Qué me podrían decir acerca de la derivada en punto 0? ¿Va a existir o no va a existir aquí? Según lo que vimos ahorita. ¿Existiría o no existiría? No existiría. No existiría. Entonces, acuérdense, que sean, ¿cómo decirlo? Como esquinas. Sí, ¿no? Son esquinas, muy bien. Donde la gráfica aparezcan como esquinas o puntas, más bien. Entonces, ahí en esos puntos no va a existir la derivada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el valor de la pendiente por un lado tiende a un valor y por otro tiende a otro, ¿vale? Ok. Entonces, con esto podemos enunciar el siguiente teorema, ¿sale? Dice que si una función es derivable en un punto A, entonces esa función es continua en A, ¿sale? Ahora la bronca es, ¿qué significa esto? Esta implicación va solamente hacia la derecha. Dice que si la función es derivable, yo ya tengo de a gratis que ¿qué? Que es continua. Pero si yo les dijera lo contrario, si les digo que es continua, ¿es derivable? ¿Estaría bien eso? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la implicación va solamente hacia la derecha. Si yo tuviera aquí la flechita en ambos sentidos, entonces sí, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos comprobar? Pues gráficamente otra vez, ¿no? Entonces está esto. ¿Están de acuerdo que esta función es continua? Pero no es derivable en este punto. Al contrario de esta. Esta sí es diferenciable. No sé si se dan cuenta que aquí involucra algo que les había comentado una vez, que era la parte de que es una función suave. Déjenme ver si lo puedo hacer más bonita. Ahí está. ¿Están de acuerdo que esta función que está aquí en rojo es como, no sé cómo explicarlo? Ok. Imagínense que van manejando y aparece de repente, ustedes van en la carretera y encuentran esto como una esquina. ¿Están de acuerdo que esto es así como un poquito brusco? Un cambio muy brusco.
Y si en cambio, si les presentan una carretera como estas, que la curva es suavecita y los lleva. Entonces, a veces se denominan funciones suaves a este tipo de funciones que son derivables, ¿sale? Como son derivables, pues tienen así una forma bonita. No tienen esquinas ni cambios de dirección muy bruscos. No sé si con esto ya se entienda bien que es una función suave. Es algo que está bonito, ¿no? Ok. Bueno, entonces la bronca de esto de los teoremas es como lo demostramos. Vamos a checar esto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Dice que voy a aplicar el límite de x cuando x tiende a de f de x menos f de a. ¿Sale? ¿Por qué hago esto? F de x voy a tomar como cualquier punto que a mí se me antoje y f de a es el punto donde lo estoy evaluando, ¿vale? Entonces, si yo aplico esto, dice que el límite cuando x tiende a es ¿quién? F de x menos a por esto. Ahora la bronca es cómo pasamos de aquí para acá. ¿Cómo lo hicieron para pasar de aquí para acá? ¿O por qué hicimos esto? ¿Quién me explica? ¿Cómo salió eso? Racionalizó, ¿no? Es como si multiplicaras por 1. De hecho, multiplicamos por 1, pero para que nos aparezca quién. Estas son las diferencias en las bases, ¿sí o no? Que son las diferencias en las x, que es lo que teníamos aquí en la definición de la pendiente, ¿no? x2 menos x1, ¿sí o no? Ese es el truco, ¿no? Para que nos aparezca esto, x menos a. ¿Sale? Por eso multiplicamos y dividimos. ¿Y están de acuerdo que esto ya es la definición de la derivada? Lo que tengo aquí. A mi garganta. Esto ya es la definición de derivada. Acuérdense que cuando tienen el límite del producto, los pueden separar, ¿sí o no? Que nos quedaría el límite de la primera, que esta ya es la definición de derivada, por el límite de x menos a. Ahora hay que checar lo que sigue aquí. Esto me dice, lo que tengo aquí ya es f' de a, ¿sí o no? Eso por definición es la derivada. Pero, ¿qué pasa con este límite, chicos? Cuando yo lo evalúo cuando x tiende a, ¿a qué valor va a tender? Si yo A 0. sustituyo a 0, sustituyen aquí la x por a, les quedaría a menos a 0, ¿sale? Entonces, me dice que esto va a ser igual con 0. Ahora la bronca es interpretar ese resultado. Dice, por lo tanto, f de x cuando x tiende a es igual a f de a y f es continua. Ahora la bronca es, ¿qué significa esto? O sea, ya hicimos la demostración, pero ¿esto qué significa? ¿Quién me podría explicar? Esto es para checar que una función, si es derivable, pues ya es continua. ¿Qué es lo que me quiere decir o cómo lo interpretamos? O sea, ya hicimos la demostración, pero ahora la bronca es, ¿qué demonios me quiere decir? ¿Quién me dice? Es la función, bueno, la diferencia de la función y la función evaluada en el punto que se quiere demostrar, ¿no, profesor? Más o menos. ¿Están de acuerdo que esto es un punto cualquiera, sí o no? Es la altura en un punto el que yo quiera. Déjenme, les pongo una función para que lo veamos, ¿no? Y es igual aquí en ax cuadrado. Déjenme lo pongo una grafiquita para que se vea más bonito. Ajá. Vamos a hacerlo aquí. Déjenme, lo pongo, ahí está. Cerrar, ok. ¿Qué es lo que nos dice esta cosa? A mí, yo quiero ver qué onda con esto. Dice, tengo una función f de a que es derivable en el punto a, ¿sale? Vamos a regresarnos al teorema.
Vamos a escoger un punto A, el que ustedes quieran. ¿Están de acuerdo que este sea A? Y yo ya tengo esta altura, ¿sí o no? Esto sería o correspondería a f de A, ¿sí o no? Y luego digo que voy a agarrar otro punto que se va a llamar X, el que quieran. Este es X, que sería más o menos aquí. Este es f de X. ¿Sí se dan cuenta que aquí lo que estamos sacando es la diferencia entre estas dos alturas, entre f de X y f de A, ¿sí o no? F de X es cualquier punto que me dé la gana. ¿Están de acuerdo? Que es el que escogí aquí. ¿Qué me dice el resultado? ¿Cómo es la diferencia entre estas dos alturas? Entre f de X y f de A. ¿Cuánto nos dio la diferencia de alturas? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Cuánto nos dio la diferencia de alturas, chicos? 0. Ah, entonces estamos hablando del mismo punto, ¿no? Ajá, como la diferencia ¿cómo se llama? De alturas es 0, entonces están de acuerdo que esto queda aquí. Entonces no hay discontinuidad, ¿sí o no? No sé si ya se entendió con eso. ¿Qué es lo que dice aquí, no? Como el límite de f de x es igual con a, ¿sí o no? De hecho, de aquí lo pueden descomponer. Esto que son la resta, aquí les quedaría el límite de f de x menos el límite de f de a. Como esto ya nos dio que es igual con 0, ¿están de acuerdo que esto es el límite de f? Nada más despejen esto, ¿no? Límite de f de x es igual a f de a, ¿sí o no? Entonces, como los dos son iguales, ¿qué puedo decir? F es continua en a, ¿sale? No sé si con eso se entienda, ya más o menos, o tengan alguna duda. Está muy feo. Porque no veo a nadie. No creo que nadie se peinó, no sé. No sé si tengan alguna duda, chicos, de esto, que no se entienda. No, profe, sin dudas. Déjenme borrar esto. Aquí esta observación es muy importante, ¿sale? ¿Qué dice? El recíproco del teorema no se cumple. Por ejemplo, si ustedes tienen esta función f de x igual a, ¿cómo se llama? Al valor absoluto de x, sabemos que es continua en 0, pero no es derivable en 0. De hecho, es posible construir una función continua en todo R, pero que no sea derivable en ningún A elemento de R, ¿sale? ¿Eso qué me dice? Que yo puedo crear una función tal que en ningún punto sea derivable, ¿ok? Bueno, con eso ya queda claro, creo. Y vamos a ver la siguiente definición. A ver, déjenme poner un contraejemplo de discontinuidad. Aquí está. Por ejemplo, en esta función, si yo nada más me fijo en esta parte, en este punto en 5, ¿existirá la derivada? No. No. Y de hecho, si trazáramos como, o quisiéramos trazar la derivada, que se acuerdan que es la línea verde hace ratito en la animación, iría hacia abajo, y esta hacia dónde iría? Hacia arriba, ¿sí o no? Estaba para allá y estaba para abajo. ¿Ok? Y también en este punto que es, déjenme lo marco, en el punto aquí, cuando x vale 1, ahí existiría la derivada en esta parte. No, ¿O no? tampoco. Tampoco. Entonces, donde hay discontinuidades o esquinas, ahí no va a existir la derivada, ¿vale? ¿Dónde está más? Y aquí, por ejemplo, en esta gráfica, en el punto C, me estoy fijando en este punto C. Aquí se dan cuenta
es como que la gráfica va hacia arriba, ¿no? Bueno, está vertical más bien. Ahí tampoco va a existir la derivada. ¿Por qué? La derivada valdría infinito, ¿sí o no? ¿Por qué es infinito? Porque se indetermina cuando ustedes, ¿cómo se llama? Cuando aplican el límite, si no logran cancelar la h, quedaría algo entre 0, ¿no? Y algo entre 0, ¿cuánto vale? Infinito, ¿no? O tiende a infinito más bien. ¿Vale? Bueno, dice la definición siguiente. Se define la derivada por la derecha de f en x de 0 por la siguiente límite. El límite cuando x tiende a por la derecha de f de x menos f de a, x menos a. ¿Sale? Esto es igual a ¿quién? Al límite de f de x, x0 positiva, ¿no? O por la derecha. ¿Sale? Es decir, si para cada epsilon, ¿se acuerdan de esto de la definición de epsilon? Positivo dado, va a existir un delta positivo. Entonces, para esta onda igual se deben de cumplir la definición de delta epsilon, ¿ok? También existe la derivada por la izquierda, que se define muy similar a la derivada por la derecha, ¿sale? Conexión a internet inestable. ¿Sí me escucho bien o no? Porque ahora apago mi cámara para que se escuche en vez de que me vean, ¿no? ¿Sí me Sí se escucho? escucha bien, pero Es que aquí me aparece un anuncio de internet inestable y cuando apago la cámara ya se quita. Qué extraño. Yo creo que el ancho de banda se va en el video, ¿no? sí. Bueno, ¿qué más? Ok, aquí una observación importante dice, si se tiene que f es derivable en x0, o sea, yo ya tengo de gratis que es x0, y esto se va a cumplir sí, solo sí que existen las derivadas de f tanto por la izquierda como por la derecha, ¿sale? Ok, entonces, ¿cuál es la función? Aquí se ve media gacha. Déjenme ver si encuentro un ejemplo mejor. Este. Con este creo que se ve mejor. Nos vamos a fijar en el punto 1, ¿vale? Ah, ya no me deja usarlo. Espérenme tantito. Qué chafa, ¿por qué no me deja usarlo más de 10 segundos? Tengo un minuto. Ok. Vamos a fijarnos en este punto, en el punto -1. Y dice que para esta función que es x cúbica menos 2x, el valor de la derivada vale 1. ¿Sale? Entonces lo que yo quiero es hacer lo mismo que hacíamos con los límites. ¿Qué pasa cuando me alejo tantito o me pongo más a la izquierda, ¿no? Que es 0.999. ¿Hacia qué valor está tendiendo el valor de la derivada? 0.99, ¿no? Ahí sería por la izquierda. Entonces, si yo me voy un poquito arriba del 1, ¿qué valor va a tener? 1.00018. No sé si con esto ya es más claro cómo es el valor, esto por la izquierda y por la derecha. Aquí por la derecha sería ¿quién? Menos 1.03. Si no lo ven así, vamos a ponernos en el punto 1. Bueno, aquí. Aquí. En un latino. Rayos. Rayos. Ok, más o menos ahí. Aquí están de acuerdo que en este punto que es 0.x0.8, el valor de la derivada prácticamente se acerca a 0. Si yo me alejo tantito, 0.87, y me voy acercando, cada vez se va acercando al valor de 0, ¿sí o no? Tanto por la izquierda como por la derecha. No sé si se alcance a ver o lo muevo muy rápido. No sé. Sí se ve. Bueno, entonces eso es lo que nos quiere decir esto, ¿no? Que si la derivada por la izquierda y por la derecha son iguales, entonces la derivada en x0 va a existir, ¿sale? En este ejemplo dice que si f de x es el valor absoluto de x,
Si yo evalúo esto por la derecha, me va a decir que esto vale 1. Si lo evalúo por la izquierda, la pendiente vale -1. Como las pendientes son distintas, ¿qué va a pasar? ¿Va a existir la derivada en este punto en 0? ¿O no? ¿Sí existe la derivada en 0? ¿No, verdad? No. Y lo podemos ver aquí. Si se dan cuenta, aquí la pendiente sería positiva. Y de este lado, ¿cómo sería? Negativa, ¿no? Entonces, en este punto en 0 no va a existir la pendiente. Ok, si yo les cambio, por ejemplo, la función, ¿aquí qué me podrían decir acerca del punto que es 1? Déjenlo más grande. Ok, sí. ¿Qué me podrían decir acerca de esa función en el punto 1? Bueno, la otra, ¿esta función cómo es? ¿Continua o discontinua? Continúa. Ok, ¿es derivable en todos sus puntos? No, ¿En qué punto no es derivable? en 1. En 1. Ya vieron que esto es lo mismo, acaba como en una esquina, ¿no? ¿Qué otro tenemos? 3 menos x y x menos 4. ¿Sale? Bueno, no sé si con esto ya quede claro lo de por la izquierda y por la derecha. ¿O hay alguna duda, chicos? ¿No? Bueno. Lo que sigue sería ver esto que son las propiedades de las funciones derivables. Y otra vez vamos a empezar con estas cosas, con estos teoremas. ¿Quién me ayuda, por favor? Y me dice qué significa este teorema. ¿O qué le entienden de esto? Pues, ¿qué me quiere decir este teorema? Está muy bonito, profe. ¿Podemos pasar al siguiente? No, pues hay que entender primero este. Es que está muy entendible, profe, y claramente lo dice. Sale, a ver, explícame. Así, con peras y manzanitas, ¿qué significa? No, profe, no hace falta explicarlo. Todos entendimos. Es que se deja como ejercicio lector, como en los libros. Así es, como los grandes libros de mate. No, eso no sirve. Si nada más nos chamaquean. Bueno, Que vamos. dice, pues dice que si las funciones f y g, o sea, todos los valores pertenecen a los reales, sus valores terminan en los reales, siempre que A pertenezca a ese grupo definido de los reales que vuelva a los reales, f y g son derivables en A. Entonces, si C pertenece a los reales y las operaciones realizadas entre las funciones f y g y C y la función son derivables en A. Igualmente, si la función valuada en A es diferente de 0, entonces la función la función inversa de las funciones es derivable en A. Ok. Entonces yo tengo dos funciones, ¿no? Lo que me dice su compañero. Tengo dos funciones f y g. Y estoy definiendo un dominio que es A, que es un subconjunto de los reales, ¿sí o no? Y ese subconjunto me va a mapear ¿a dónde? A los reales, ¿no? O sea, si yo le doy valores en los reales, me va a regresar reales. Y en especial o en específico estoy estudiando un punto, ¿no? Solamente un punto en el conjunto A, que es el dominio. Entonces, f y g las defino como que son derivables en A, ¿sale? O sea, ya tengo, si son derivables, ya tengo de gratis que son ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos del teorema anterior? Son derivables, ¿qué va a ser? Continuas. Ya son continuas, ¿no? O sea, ya no hay bronca. Entonces, voy a agarrar otro punto, C, en los reales, ¿sale? El que ustedes quieran. Entonces, yo ya sé, o lo que va a pasar es que si sumo o resto esas funciones, si las multiplico, o si afecto a esa función por esa constante, también van a ser derivables en el mismo punto A. ¿Qué más? Dice que si g de A es distinta de 0, esto es lo importante, entonces 1 sobre g, ¿por qué me pone esta condición? Tiene que ser distinto de 0 para que esto no se indetermine, ¿sí o no? Esto va a ser como derivable en A.
¿vale? Y de aquí salen pues todas las reglitas que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la derivada de la suma? Es que la derivada de cada... Tiene la derivada de dos funciones, más bien. Es la derivada de cada una de las funciones, ¿sí o no? O la resta. Una constante por una función, cuando la sacan su derivada, ¿quién es? La constante por la derivada de la función en ese punto. La derivada del producto, ¿cómo lo obtenemos? Lo mismo, ¿no? Es la derivada del primero por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Aquí, si g de a es distinto de 0, que es lo que nos decían, 1 sobre g, ¿quién va a ser? Menos la derivada de la función sobre el cuadrado de la función al cuadrado. La función al cuadrado, perdón. Aquí, como consecuencia de 3 y 4, se obtiene esto, ¿no? Si g de a es distinto de 0, entonces el cociente o la división de estas dos funciones es derivable en este punto a. Y esta es la regla de la división, ¿no? Sí, la regla de la división, ¿no? Esta, cuando tienen las dos funciones, pues ya, es esta expresión. Ahora, vamos a demostrar, ¿cuál vamos a demostrar? La 3. Ok. Vamos a checar esta demostración que sería la del producto. ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo las funciones que son f por g, evaluadas en quién, en a más h, y la función, el producto de las funciones evaluada en a, ¿sale? Nada más estoy ocupando la definición de la derivada. ¿Qué hago? ¿Están de acuerdo que la función f evaluada en a más h es f de a más h? Y g evaluada en ese mismo punto es g de a más h. Se están multiplicando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más? Si yo quiero evaluar quién, f en a, sería f de a. Y si quiero evaluar g de a, sería g de a. ¿Sale? Hasta ahí no hay bronca, ¿sí o no? Nada más es sustituir quién es quién. Luego, ¿qué puedo hacer? ¿O qué se hace aquí? ¿Qué hicieron en el siguiente paso, chicos? F de a más f de g. Esto es lo mismo, ¿sí o no? Esto es lo mismo que esto. Y ¿qué me falta? F de a, g de a. Lo que está en amarillo es lo mismo que tenía arriba. ¿Qué fue o cuál es el paso, cuál fue el trucazo que hicieron aquí para este paso? ¿Qué es lo que voy a subrayar en verde? ¿Qué hicieron aquí? ¿Cuál es el truco más viejo en matemáticas? ¿Sumar ceros? Sumar ceros, ¿no? ¿Se dan cuenta que están sumando un cero? Sí. Bueno, les estoy enseñando esto porque eso de las derivadas está como que muy sencillo, ¿no? Entonces, no sé si este tipo de temas les sea más interesante que las derivadas. Si no, me puedo pasar con los demás, que es más sencillo. Como ustedes me digan, ¿eh? Esto se los doy para que ustedes vean de dónde sale y cómo se demuestra, ¿sale? Bueno, entonces ahí el truco que es sumarle un 0, ¿no? Que es lo que tenemos ahí. Ya que le sumamos el 0, caray, ¿dónde quedó esto? Aquí está. Déjenme ponerlo. ¿Están de acuerdo que esto que está aquí adentro es un 0? Esta función menos esta me da 0. Ahora, ¿por qué la escogimos así? ¿O por qué se escoge así? ¿Quién me explica por qué se escoge así? ¿Por qué se escoge de esa manera? ¿Mm? ¿Por qué la escogimos así? ¿Cuál es el chiste de que yo sumara un 0 pero que lo escoja de esa manera? Para que se pueda factorizar por los dos términos que se tienen. Exacto, ese es el chiste, ¿no? Para que yo lo pueda factorizar aquí, donde tengo g de a. Lo voy a borrar tantito. ¿Cómo lo borro? Ok.
¿Están de acuerdo que puedo factorizar quién? O más bien aquí está, ¿no? Este GDA lo factorizo y factorizo también quién? FDA. Entonces, GDA, ¿cómo va a quedar si lo factorizo? Arriba. Me va a quedar... ¿dónde está la GDA? Ya no me perdí. GDA más H es este. Y lo voy a factorizar con ¿quién? FDA más H, ¿no? ¿Dónde está? Es FDA más H. Aquí está. Es este. Voy a factorizar estos dos, ¿sí o no? Estos dos los voy a juntar y factorizo. Factorizo GDA más H, sería FDA más H menos FDA sobre H. Y estos que me quedaron aquí, lo voy a poner con otro color. En estos dos voy a factorizar ¿quién? FDA. ¿Sí o no? ¿Qué es este? Ay, no lo selecciono. FDA. Y me quedaría FDA por GDA más H menos GDA. No sé si se vea. ¿Cuál es la idea de esto? Ya lo factoricé. Bueno, entonces, lo que va a pasar es después que tengo que aplicar ¿quién? El límite, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo que lo que tengo aquí, cuando yo aplico el límite, esto sería ¿quién? F' de H, ¿sí o no? Sí, Y esto sería G', G' de H, de A, perdón. G' de A. Entonces, ¿qué tendría? ¿Mm? Tendría esto, ¿sí o no? Cuando H tiende a 0, esto se elimina y me va a quedar ¿quién? G de A por F' de A. Esto aquí no hay H, entonces sería F de A por G' de A. ¿Sale? Entonces, nada más para demostrar esto, ¿cuál fue el truco? Pues sumarle y restarle esta función, ¿sí o no? Para que yo pueda, de alguna forma, obtener la expresión de la definición de la derivada. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda de esto. Eso ya lo habían visto, ¿no? Supongo, ¿o no? La demostración, no. Ah, bueno, entonces ya la vieron. No sé si tengan alguna duda de esto. Ya más o menos queda claro de dónde salió. O tengan alguna duda. Para la función 4, que es esta, es la misma idea, ¿no? Entonces esto lo vamos a dejar ya como resultado. Dice, en consecuencia de estos tenemos que... Ok, estas son las reglas de derivadas. Finalmente... Ok, entonces, porfa, ayúdenme a checar esto en su libreta. Aquí está el resultado, pero díganme si la derivada de esta función corresponde a lo que está aquí. De 3x cuadrada menos 4x más 1, x, ¿qué? Cúbica más 7. Díganme si esto que está aquí abajito realmente es su derivada. Se pueden ayudar de el manual, ¿eh? ¿Se acuerdan que se los pasé? ¿Sí o no? Sí. Si lo tienen, bueno, yo creo que es bueno que lo tengan en la mano. Y ¿dónde están? Volumen. No. Estoy haciendo como el meme ese del puerquito, ¿no? De Toy Story. Ahí está. El que está buscando el canal. Algo así, ¿no? Me recuerdo eso. Aquí están, ¿sale? Entonces, vamos a recordar nada más. La derivada de una constante, pues ya sabemos que es cero, ¿no? O sea, la pendiente es cero, no hay incremento. La derivada de una constante por la variable, ¿quién es la constante? La derivada de una constante por x elevado a una potencia es n por c, x, y le restamos siempre una unidad a la potencia. La derivada de suma de funciones es la derivada de cada una de ellas. La derivada de quién de una constante por una variable es la constante por la derivada de una variable. La derivada del producto, pues ya la vimos ahorita. La derivada del producto triple son estas. Y la que van a ocupar es esta, ¿no? La derivada del cociente es v por la derivada de lo arriba menos u por la derivada de lo de abajo entre
el denominador al cuadrado, ¿sale? Entonces chequen porfa si realmente esto es la derivada. Y ahorita checamos, empezamos con lo demás, ¿vale? Díganme si sí les da. Que voy. Ups, se cayó. ¿Si les queda esto? ¿O está mal en las notas? Regla de la cadena.